Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Alicia Camarillo Gobea y yo hablaré sobre el acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera muy breve, pero general y con datos importantes, me voy a permitir explicar cómo es que se justifica desde nuestro punto de vista el acceso directo del individuo ante la Corte Interamericana y cómo hay una justificación jurídica, doctrinal, incluso académica, que permitiría el acceso de las personas y desde luego algunos retos en torno a este supuesto que en la práctica no se concreta. Es importante mencionar que hay antecedentes históricos en torno al jus standi o acceso directo del individuo, en este caso a la Corte Interamericana, y también tenemos algunos elementos o experiencias en el sistema europeo de derechos humanos, también en el sistema interamericano de derechos humanos, y finalmente pues la pregunta de qué se requiere para que haya acceso directo del individuo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo primero que hay que poner en la mesa desde nuestro punto de vista es que el individuo es un elemento joven, digamos, en el ámbito del derecho internacional. Originalmente o tradicionalmente el derecho internacional público ha hecho referencia a la relación entre los estados y la celebración de los tratados internacionales entre estos. Algunos esbozos de los antecedentes históricos en torno al jus standi eh, es importante acotarlos a algunos tribunales internacionales que fueron antecedentes importantes en la construcción del nuevo escenario de acceso de individuos, concretamente al Tribunal Europeo. Antes de mencionar algunos de estos tribunales internacionales, es importante también señalar que el derecho internacional de los derechos humanos no es otra cosa sino que el producto de la humanización del derecho internacional, como lo llamara Cansado Trindade en su momento. Esa humanización del derecho internacional público se concreta a partir de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde también juega en paralelo, pero con mayor antigüedad, 3 meses por lo menos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Carta de Naciones Unidas. Digamos que la Declaración Universal y la Carta de la ONU son antecedentes no solamente del origen del DIDH, sino también de esa colocación formal del individuo en el ámbito internacional. Pero como les mencionaba, históricamente existen algunos elementos que vale la pena mencionar que fueron dándole formal nacimiento al primer acceso directo al individuo que hubo, que es el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bastará mencionar que los tribunales de Nuremberg son un antecedente importante en torno al jus standi. Si bien es cierto, ahí las personas eran procesadas penalmente por estar involucrados en la Segunda Guerra Mundial, sí que refleja en la capacidad, por lo menos pasiva, del individuo en el ámbito internacional y coloca al individuo en el plano internacional un espacio meramente para los estados. También creo que uno de los datos más importantes es identificar la Corte de Centroamérica, un tribunal centroamericano que data de 1907, que tuvo una vida de 10 años y que formalmente en su reglamento establecía el acceso directo del individuo para la defensa y reclamo en materia de derechos humanos. El Tribunal de Cartago, la Corte de Cartago, porque se encontraba en Cartago, Costa Rica, pues es sin duda el tribunal más importante dentro de los antecedentes históricos que existen y que sin duda es la base principal del jus standi. Por supuesto que en algunos de estos tribunales internacionales es importante mencionar que el individuo tiene una capacidad procesal, es decir, la posibilidad de que el individuo pueda demandar o ser demandado y hay una legitimación, en el caso que nos interesa, una legitimación activa de participación en el proceso internacional. El hallazgo principal desde nuestro punto de vista del DIDH es esa apertura que ha tenido en torno al jus standi manifestado con mayor claridad en el sistema europeo de derechos humanos. Y precisamente, estoy mencionando muy someramente algunos elementos del acceso directo
al individuo, a la Corte Interamericana, pues no podemos dejar de mencionar la importancia y el papel que tuvo desde la creación de 1950 el Convenio de Europa, en el que se establece, si bien es cierto, se establece una Comisión Europea de Derechos Humanos, antesala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues también es cierto que en la creación de todo lo que implicó la creación del Sistema Europeo de Derechos Humanos y el papel que juega el Consejo de Europa en esa creación, fue uno de los debates originarios, vamos a decirlo así, el debate si se integraba como un tribunal de acceso directo o no. Como les mencionaba, la Comisión Europea tuvo vida hasta 1998, cuando a través del Protocolo 11 el Tribunal Europeo o el Sistema Europeo de Derechos Humanos decide abrir de manera directa el acceso directo a los individuos. Ahí, por supuesto, el antecedente más importante en torno a lo que nos planteamos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Protocolo 11 después se tomó, digamos, de la mano del Protocolo 14, que reivindica o fortalece, mejor dicho, más que reivindicar, fortalece el principio de subsidiariedad y impulsa la idea de que también los estados hagan su parte y que sea una primera justicia o un acceso a esa justicia nacional, un paliativo ante la posibilidad de aumento de las sentencias en el sistema europeo de derechos humanos. Coincide también, este dato siempre me gusta compartirlo, que el nacimiento del Jus Standi en el sistema europeo de derechos humanos viene también con la apertura o la inclusión de países como Rusia o Turquía al sistema de protección de derechos humanos, y esto que también impactó en la cantidad de asuntos. Lo menciono porque siempre se ha pensado, y es una idea que quizás vale la pena revisar con más calma, se ha pensado que el jus standi es un sinónimo natural de mayores asuntos, y claro que lo es, pero no se puede perder de vista el antecedente histórico que nos evidencia el sistema europeo, donde coincide la apertura al individuo con la entrada de estados que dieron algunos asuntos a debatir en el sistema europeo. Creo que tenemos en el sistema europeo un ejemplo importante de acceso directo que vamos, o quisiera subrayar que hay marcadas distancias entre los dos tribunales, el interamericano y el europeo, no solamente a nivel de presupuestal, sino en el funcionamiento propio del Tribunal Europeo, y como en digamos, el fortalecimiento del principio de subsidiariedad, la utilización de sentencias pilotos para resolver los asuntos han sido elementos importantes que abonan a que sea funcional. Y también hay que decirlo un poco para cerrar esta sección en torno al, al sistema europeo, jamás hasta el día de hoy se ha planteado formalmente la eliminación del acceso directo al individuo, porque podríamos decir que es una lucha ganada que ha funcionado y que hoy por hoy tiene al sistema europeo como el único frente al interamericano y el africano que están o tienen esta posibilidad. Ahora, ¿qué sucede en el sistema interamericano respecto a esta evolución que le ha dado sin duda mayor protagonismo al individuo, a la persona humana, y que no se ha concretado formalmente en un jus standi, que es un poco la propuesta que yo he mantenido desde hace algunos años? Creo que hay que revisar la progresividad en torno al individuo, a la persona humana, en los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente el de 1980, y posteriormente algunos de los otros reglamentos que hemos también señalado. Además del reglamento de 1980, podemos identificar el reglamento de 1991, el de 1996, 2000 y 2009 como los reglamentos que van colocando la figura y presencia del individuo, sobre todo en el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana. Es en el reglamento de 1980 cuando se menciona quiénes pueden acudir a las audiencias de la Corte Interamericana. Habla, por supuesto, de los estados y los representantes de la Comisión Interamericana. Y ya en el reglamento de 1991, la Corte trata de ser un poquito más, bueno, el reglamento de la Corte trata de ser un poco más explicativo, dándole la oportunidad que la Comisión Interamericana notifique la existencia o la presencia de los representantes de las víctimas. Así, esa evolución la vamos observando en los otros casos, como es en el caso del reglamento de 2000, donde la Corte Interamericana, bueno, específicamente en el reglamento, se señala que pueden comparecer los representantes de las víctimas a las audiencias, digamos,
hoy por hoy como aparecen en ese formato tripartita, que en realidad eso sucedió con el reglamento de 2000, bueno, sí, con el reglamento de 2000. Digamos que los artículos 21 y 22 del reglamento de la Corte Interamericana son donde vamos viendo como el crecimiento gradual del individuo y sobre todo su participación en las audiencias de la Corte Interamericana. Esa presencia propia de la víctima o representante de las víctimas cobra relevancia porque anunciará o es el antecedente natural, quiero decir, del reglamento de 2009, donde incluso en la exposición de motivos el sistema interamericano plasma la importancia de mayor protagonismo, palabras textuales, de las representantes de las víctimas en el Tribunal Interamericano. Eh, y esa exposición de motivos del reglamento de 2009 pues da cuenta de que no hay en teoría ningún impedimento para que se concrete el famoso jus standi ya replicado en el sistema europeo. Por supuesto que quienes han analizado con especial atención y profundidad y que yo recomendaría consultar es a Antonio Cansado Trindade, él, un jurista importante de la Corte Interamericana y posteriormente de la Corte Internacional de Justicia, recientemente fallecida, que ha sido como el mayor impulsor del jus standi. Se presenta el locus standi in judicio durante los reglamentos previos, donde en las audiencias de la Corte Interamericana no había un papel tan importante de las víctimas, pero sí que un reconocimiento a ellas en estos procedimientos judiciales. En ese sentido, los reglamentos que he mencionado previamente han sido los que han ido construyendo esta teoría o esta tesis de jus standi ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la simple propuesta del jus standi no minimiza las áreas de oportunidad, los difíciles retos que tiene que atender el sistema interamericano de derechos humanos. Y entre estos otros, que también han sido aquellos que opacan de alguna manera el avance en esta tesis, tienen que ver con pues los temas presupuestales, que son de alta importancia en un sistema interamericano que ha sido en algunas ocasiones cuestionado, incluso debatido en algunos foros, la falta de homogeneidad en el continente americano. No solamente me referiré a los estados anglosajones, sino también en todos los demás regímenes políticos que tenemos en América Latina. Pero claro, al final, la gran diferencia entre el sistema europeo y el interamericano es que en el sistema interamericano es, digamos, muy unilateral la decisión de formar parte del sistema, especialmente de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y es verdad que en el sistema europeo esa posibilidad no se debate. También creo que vale la pena mencionar que los jueces, pues digamos, dentro de esta otra apartado presupuestal, se cubren sus emolumentos, pero no hay una dedicación exclusiva, que la hay per se, digamos, de facto, pero no necesariamente sí se establece en el estatuto de la Corte Interamericana, ¿no? Que esto, desde luego, pues se contradice con la realidad, que es que sí están de facto y formalmente trabajando para la Corte Interamericana, pero esa falta como de reconocimiento formal, pues no estaría de más mencionarla. Y yo creo que hay una combinación de argumentos como presupuestales y políticos en torno al jus standi. Esto también es importante señalar que no significa o se debe traducir como en la eliminación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque creo que la Comisión Interamericana tiene facultades tan importantes como lo son la educación y promoción de los derechos humanos en el continente, y también otras facultades propias que se establecen en el artículo 30 o 31 de la propia Convención Americana. En general, creo que hay una conversación abierta, un debate incluso abierto en torno al jus standi a la Corte Interamericana, y yo creo que lo más interesante de esto es que de jure no habría impedimentos, y que los otros son cuestiones materiales tan importantes también, que hacen pues precisamente este diálogo vigente, y que desde luego nuestra aspiración es que se pueda concretar próximamente el legítimo derecho de las personas a acceder directamente ante el Tribunal Interamericano. Muchas gracias.